creo firmemente que precisamente este monte, el monte de las comunicaciones, es determinante en la historia que está por desatarse en Venezuela. Porque los pueblos son lo que ven y lo que escuchan. Y Venezuela es hoy lo que fue programada para ser y tiene que ser reprogramada. Y por eso Dios está confiando en nosotros para decodificar los diseños que están en el cielo y traerlos a la tierra. Amén. Por eso no podemos improvisar, porque la palabra del Señor dice en Daniel 4:17, dice: la sentencia es por designio de los vigilantes. Todo lo que acontezca viene de lo alto, porque Dios no improvisa nada, todo está planificado. Pero la resolución es por el dicho de sus santos. O sea, el darla a conocer, el anunciarla, el ser el agente comunicador es nuestra responsabilidad. Amén. Y la iglesia toda tiene la tarea de ser el agente proclamador, anunciador de los códigos que proceden de la presencia del Padre, y de la cual el Señor dice que los seres creados, pues cualquiera de ellos puede ser puesto como su líder, aún el más bajo de los hombres. Por eso nuestra expectativa no está en esperar que algo se manifieste, nuestra expectativa es manifestar nosotros lo que ya conocemos. Amén. Así que, amados, tenemos el desafío hoy de hablar de los medios y fundamentos bíblicos que lo soportan. Un monte que espera por valientes que lo conquisten. Quise declararlo así porque hubo una petición de Caleb a Josué, un hombre que batalló y creyó por más. Y cuando llegó la hora de la conquista, dijo: dame pues ahora este monte. El monte de las comunicaciones en Venezuela lo hemos conquistado incipientemente, pero llegó la hora de que lo tomemos para el diseño del Padre, porque Dios ha dicho que Venezuela va a ser plataforma de avivamiento a las naciones. Y no hay forma de conquistar las naciones en una hora global y mediática, sino es a través de una estrategia intencionada de conquistar los medios de comunicación. Amén. Y para eso tenemos que ser valientes, como lo fue Josué, y nos deja reseñado que a Dios le agradó esa actitud, y por eso le dijo: pues toma ese monte. Y lo que estaba tomando no era fácil, era el monte Hebrón, rodeado de gigantes, de gente armada. Un hombre de 80 años, pero que dijo: todavía tengo fuerza, porque no es mi fuerza, es con la fuerza del Dios que me sostiene. Y con sus hijos peleó contra esos gigantes y conquistó el monte. Y quiero decirle que el monte de las comunicaciones es un monte que cuesta mucha plata. ¿Aló? ¿Amén? Radio, televisión, son muchos dólares, mucho billete. Prensa escrita, mire, ya usted ve que va viendo la prensa que va por 2 hojitas, 3 hojitas, casi desapareciendo, porque tiene que ver con gran inversión. Pero aquí están los hijos de Dios que no se mueven en lo natural, sino que se mueven por fe y saben que su Padre es el dueño del oro y de la plata. Amén. Por eso cuando ministraba el apóstol Ignacio sobre empezar a visionar lo que estamos esperando, Dios ha permitido este escenario de crisis para que sepamos que no es por petróleo, que no es con nuestra plata, que esto es por gracia, que esto es por autoridad, y esto es con un espíritu de conquista. Esto no nos lo van a regalar, esto hay que poseerlo, esto hay que tomarlo. Amén. Entonces, ahora, principios bíblicos que rigen el monte de las comunicaciones. El problema es, no los hemos podido conquistar plenamente porque hay áreas en las que tenemos que ser preparados y tenemos que estar entrenados, ¿sí? Porque representar al Padre, manifestar al Padre, tiene una gran responsabilidad, porque no un comunicador, ¿verdad? Lo más importante es el sustento de lo que comunica, y él es una imagen. Y la iglesia tiene la responsabilidad de representar al Padre. Usted y yo necesitamos estar muertos para que Cristo viva. Necesitamos estar muertos a nuestros apetitos, a nuestros deseos, muertos a nuestro egocentrismo, al querer aparecer, al querer tener un gran nombre, y entender que el reino se trata de morir para que Cristo viva. ¿Sí? Y el grave problema es que el llevarnos a los medios es un peligro para el Padre, porque muchos mueren en el intento, entonces los espíritus megalómanos y los espíritus lamentablemente pues perdemos la perspectiva, porque la fama y la popularidad destruyen muchas veces el sueño de Dios en nosotros. Así que
Lo primero es que todo lo que Dios hace es comunicación. Y todo lo que nosotros hacemos es comunicación. Vea que tremendo, qué importante que entendamos que el mundo nos está observando, ¿sí? Por eso Pablo le dijo a Timoteo: nadie tenga en poco tu juventud. Esto no se trata de cuántos años tengas, esto se trata de tu actitud. Por eso Dios está confiando para Venezuela en el menor y está confiando en una generación joven que para muchos es inexperta, pero que lo que Dios está interesado es que sepa que la demanda del cielo es que seamos ejemplo en palabra, en fe, en conducta, en pureza, porque tenemos la responsabilidad de representar al Padre. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo: tú vas a ser mi heraldo, tú vas a ser mi proyección. Así que lo que debe preocuparte es que tú seas un digno representante de aquel que en la cruz alcanzó la victoria. Amén. Hoy hay mucha gente haciendo cosas en radio, en televisión, y grandes desastres, porque no hay identidad y no hay carácter. Y muchas veces lo que se proyecta es peor el remedio que la enfermedad, porque hay una imagen distorsionada del reino. Pero para eso Dios nos está preparando para un tiempo, como decía una de las conferencias anteriores, donde podamos operar en la integridad. Amén. Así que un principio es este. Avanzamos. Somos comunicadores hechos a la imagen de un Dios comunicador. Así que eso nos puede hacer entender cuál es nuestra tarea. Y Jesús dijo, o mejor dijo Pablo, dijo: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Así que una de las tareas que tenemos como comunicadores es que tenemos la firme responsabilidad de parecernos cada día más a Cristo, porque nosotros somos precisamente sus instrumentos para representarlo y darlo a conocer. Y eso en todo lo que hacemos, en todo lo que plasmamos, en todo lo que proyectamos. Tercero, nuestra tarea es comunicar y transmitir el mensaje de Dios. No es imponer ni dominar a otros con nuestra cosmovisión. Eso lo ha hecho la religión. La religión trató de imponer la fe. Llegaron a Venezuela y arrasaron con los indígenas y las cruzadas en la antigüedad, porque no entendían que el reino no funciona así. El reino funciona con la voluntad de los pueblos y de las personas, ¿sí? Por eso Jesús introdujo su mensaje muchas veces diciendo: el que tenga oídos, que oiga. Lo importante es qué estamos comunicando. Si lo que estamos comunicando es trascendente. Muchas veces queremos hacer muchas cosas. ¿A quién estamos copiando? ¿En quién nos estamos reflejando? Hay un problema de identidad. Queremos ser snob, queremos hacer cosas nuevas y no nos gusta lo que estamos, pero ¿de dónde estamos tomando la creatividad? Cristo, ¿por qué marcó la historia? Porque fue diferente. Nadie se parecía a él. Y la gente lo escuchaba y decía: wow, este habla como quien tiene autoridad. Este sí sabe lo que está diciendo. Al punto de que los hebreos, bien religiosos que eran, le dijeron: enséñanos a orar. Porque hemos descubierto que desde chiquito oramos mañana, tarde y noche. Y no sabemos orar, porque oramos y nada pasa. Pero cuando tú oras, los cielos se abren, los enfermos sanan, pasan cosas maravillosas. Necesitamos aprender de ti. Y eso es parte de lo que decía nuestra hermana, que debe acompañarnos la unción, porque comunicadores hay muchos. Ahora, comunicadores que lleven a su audiencia la presencia y que sean canal de transformación son muy escasos. Y tú estás llamado a ser ese tipo de comunicador, un comunicador que transforme sociedades. Amén. Ahora eso tiene que estar en nuestro ADN. 4, la Biblia entera es comunicación. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos encontramos a un Dios revelando sus diseños que son necesarios dar a conocer. ¿Y qué dijo el Señor? Que el cielo y la tierra van a pasar, muchas cosas van a pasar, pero su palabra va a permanecer por siempre. Otro fundamento es que Dios es soberano y nos creó a su imagen, dándonos soberanía sobre nosotros mismos y la potestad para decidir. Amados, lo que ocurra o deje de ocurrir, las llaves nos las entregaron a nosotros. Amén. Si queremos ver una Venezuela transformada, nosotros vamos a tener que tomar decisiones. ¿Por qué no hay televisión nacional en Venezuela cuando en Bolivia, cuando en Ecuador, cuando en Argentina y en muchos países? ¿Por qué no hay?
Porque no hemos tomado la decisión de eso. ¿Por qué no hay prensa nacional? ¿Por qué no hay tantas cosas que se han desarrollado? Porque no se nos ha revelado que no depende ya del Señor, porque Él nos entregó la autoridad para hacerlo. Y Él está esperando es porque entremos en acción. ¿Y por qué ha permitido toda esta crisis? Para que nos demos cuenta que no hay Salvador, que la única esperanza está en la manifestación de sus hijos, y por lo cual la tierra que está clamando. Y nosotros estamos aquí porque Dios nos está diciendo, los necesito entrando en la escena. 6. Dios nos encargó a su iglesia el ministerio de la reconciliación, y es nuestra tarea anunciar por todo medio posible su propósito y las virtudes de Cristo. ¿Cuál es la tarea? Bien dijo el apóstol Pedro: vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Ustedes son la séptima Coca-Cola del mundo. Ustedes son una bendición. Ustedes son... Pero todo eso, prosperidad, casa, carro, inteligencia, gracia, eternidad, todo eso tiene un propósito: para anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si no hacemos eso, pues no cumpliste tu propósito. Y como comunicadores, ¿qué está esperando Dios que hagamos en los medios de comunicación? Que anunciemos las virtudes de Cristo, que manifestemos su amor, su justicia, que manifestemos su naturaleza, su carácter. Y el problema es que hoy en día hay mucha radio, televisión y prensa y cine cristiano que pareciera que no sabe qué es lo que está haciendo. Y se ha perdido el enfoque. Y como citábamos a Daniel 4:17, dijo: las sentencias por decirnos a los vigilantes. ¿Qué quiere decir? No hay nada que inventar. Ya todo fue inventado. Lo que necesitamos es la revelación. Por ejemplo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que comuniquemos en la Venezuela del 2017? ¿Para qué tú nos vas a abrir las puertas del cine? ¿Para qué? ¿A quién vamos a copiar? ¿A Chalbó? ¿O vamos a copiar al Espíritu Santo, que tiene algo que decirle a Venezuela y crear una conciencia del venezolano con el que Dios sueña para hacerle un embajador de su reino al mundo? ¿Qué es? ¿De dónde vamos a tomar las ideas? Es tiempo de apagar un poco. Nosotros aprendemos de todo lo que observamos, pero amados, todos los que de alguna manera marcaron la historia tuvieron que meterse en la intimidad. Martín Lutero fue un reformador, y para poder reformar lo que no le parecía y lo que no entendía, tuvo que meterse en lo secreto, tuvo que escudriñar los fundamentos, y ahí en la intimidad, en la búsqueda de lo genuino, entonces se le reveló. Y de ahí surgieron los principios por los cuales el mundo pasó de la oscuridad a un tiempo de luz. Venezuela está también necesitando de reformas. Por eso está este congreso. ¿Por qué? Porque en el área de las comunicaciones, en la política, en la economía, en la educación, en las leyes, en todas las áreas. Pero eso significa que lo que está no está bien, hay que cambiarlo. La televisión que tenemos no sirve, la radio que tenemos no sirve. Ha producido este venezolano. Entonces hay que cambiarla. ¿Quién la va a cambiar? ¿Cuál es el modelo? ¿De dónde nos lo vamos a copiar? No existe, está en el cielo. Amén. Y solo los hijos de Dios tienen acceso a las bodegas del Padre para descargar. ¿Sí? Y lo único que hay que meterse allí para que entonces los códigos bajen. La iglesia tiene la responsabilidad de disipar las tinieblas con la luz del Evangelio mediante la comunicación de la verdad. De eso nos hablaba nuestra hermana. Y es que muchas veces estamos demasiado ocupados en la mentira y nos preocupamos. Está bien que si de la homosexualidad y del satanismo y de la brujería y de la santería y de la hechicería y de los billetes y de lo otro y de aquello, pero Dios nos entregó una verdad que el mundo no conoce, y en nuestra asignación. Cristo no andaba desmontando las sectas de su tiempo, ni andaba sacando a la luz todos los pecados ocultos de César. Cristo estaba enfocado en reconciliar una generación que no conocía la verdad y conectarlos con el Padre. Esa era su asignación, y tú y yo somos los que continuamos esa tarea. Amén. Así que clave es que entendamos eso, que nosotros somos la luz del mundo. Y no vinimos acá para mandar a callar a nadie. ¿Sabe qué? No mandó a callar a nadie Jesús. Jesús dejó que todos hablaran, pero cuando Él alzaba su voz, todos lo escuchaban. Y aunque no nos obliga a nadie a
hacer lo que Él dice, nos hace responsables de todo lo que nosotros escuchamos de Él. Ese es su poder comunicador. Otro principio, los medios de comunicación no son poderosos en sí mismos. A veces creemos que es el medio como tal, sino son tan solo un medio de influencia por medio del cual podemos anunciar y manifestar el poder transformador del reino de Dios. Amén. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que lo verdaderamente importante no es tanto el medio, sino cómo lo usamos y quién es el que ministra a través del medio. Porque para hacer, primero necesitamos ser. ¿Sabe cuál es el problema en Sudamérica? Mucha gente que quiere decir cosas, pero todavía no las está viviendo, todavía no las ha conquistado. Y no puedes llevar a nadie a un lugar donde tú no estás. No hay sustentabilidad. Ese es el problema en Venezuela. Somos muy teóricos, hablamos de muchas cosas, decimos muchas cosas, queremos dar cátedra, pero no hay fundamento. Y Dios nos está llamando a ser comunicadores que llevemos un mensaje con sustento fundamentado en nuestras vidas. Amén. Y 9, los medios no son moralmente neutros. Solo su uso puede ser bueno o puede ser malo. A lo mejor para usted esto, usted lo entiende, pero hace 10 años atrás, 15 años atrás, esta verdad no estaba revelada. Era pecado ir al cine. En alguna temporada fue pecado tener una televisión. También hubo un tiempo que hacer deporte era pecado. Y muchas otras cosas lo eran porque no entendíamos el principio que dice la palabra: nada es inmundo en sí mismo. Así que la televisión no es mala, ni el internet, ni es malo ningún medio de comunicación. El problema es el uso que nosotros le damos. Ni siquiera los géneros en la comunicación. Las novelas no son malas, aunque les llamamos culebras. El problema no es la culebra. El problema es el mensaje que va en esa culebra. Pero la novela se ha demostrado que es un género altamente efectivo, cautivador, porque logra combinar diversas historias y logra entonces cautivar a una familia y logra identificarse con los estatus sociales y con muchas cosas, y por eso fueron un boom, pero lamentablemente con antivalores, que fueron los que han creado, particularmente en Venezuela, según mi apreciación, el modelo y los patrones de vida del venezolano. Y mucho de lo que el venezolano es lo que ha sido formateado por nuestros medios de comunicación. Así que si queremos ver cambios en las nuevas generaciones, nosotros tenemos que entender que este es un monte que tenemos que tomar como prioridad, porque nosotros necesitamos rediscipular la nación, mostrarle a la nación cuál es el diseño de Dios para la familia, cuál es el diseño para la vida en sociedad. Y todo eso que creímos que era el está barato, dame dos, el viva la pepa, y todo eso que se nos enseñó, eso hay que abortarlo. Y para sacar eso de la cabeza, nosotros tenemos que entonces, sacamos un principio, tenemos que meter otro. Y para eso Dios nos ha entregado los medios de comunicación. Amén. Gloria a Dios. Seguimos avanzando en esta carrera contra el tiempo. Ahora, es interesante ver la diversidad que vemos en la Biblia con respecto a los medios. Por ejemplo, en la creación, Dios nos revela, le revela al hombre, ¿verdad?, la imagen de lo creado. Lo creado nos habla del Creador. Cuando vemos a Dios, vemos sus niveles de excelencia, de perfección. Y estamos llamados a imitarlo en todo. Jesucristo dijo: sed imitadores de mí. Yo les he dado ejemplo en todas las cosas. Hubo un tiempo en donde decíamos: es para el Señor. O sea, como salga, Él está bien, porque Él entiende que yo tengo buenas intenciones. ¿Sí? Pero nosotros no podemos tomar las comunicaciones para ser un modelo a seguir, porque estamos llamados a ser modelo haciendo las cosas de cualquier manera. Dios no hizo las cosas de cualquier manera. Cuando fue a hacer al hombre, dijo: momento, esto va a ser muy especial, lo voy a hacer con mis propias manos. Amén. El más grande artista que pueda existir. Entonces, la creación nos habla de ello. La escritura, pues cuando queremos que algo permanezca en el tiempo, lo escribimos. Y Dios dijo: bueno, como yo quiero que se aprenda los 10 mandamientos con mi propio dedo, se lo voy a hacer. Y no creo que haya habido ningún error ortográfico, ¿verdad?, allí en esos 10 mandamientos. Los idiomas los usó el Señor también.
Y es interesante ver cómo el hebreo, el arameo forman parte de los idiomas que fueron utilizados para la traducción de la Biblia o para la escritura de la Biblia. Pero qué interesante que Cristo, cuando se dirigió a su audiencia, ¿qué era lo importante? Lo que decía nuestra hermana, era ser entendido por sus interlocutores. Así que él habló en un dialecto llamado el koine, que era el griego vulgar, que era lo que hablaban en la mayoría de las provincias. No hablaban el hebreo como tal, solamente ahí en las provincias de Jerusalén. Pero Jesucristo, Él siendo el Hijo de Dios y teniendo toda la sabiduría y todo el conocimiento, Él decidió no subir a su audiencia a su nivel, porque nadie podía estar a su nivel. Él decidió bajar al nivel de sus interlocutores, sin bajar su identidad. O sea, no te tuvo que hacer malandro, ¿sí? No tuvo que hacer vulgar su vocabulario, porque hoy queremos llegar a los jóvenes y entonces decimos, no, pues entonces hay que hacerlo, hay que vestirse de esta manera o hay que hacerlo de aquello. Y decimos, ¿de dónde sacamos ese ejemplo que no está en la Biblia? Cristo no lo hizo. Para ser tan popular y mover las multitudes, no tuvo que rebajarse a la chabacanería del liderazgo de su tiempo. Él fue ejemplo en todo lo que hizo. Y necesitamos comunicadores de excelencia, con creatividad. Lo más fácil es lo chabacano, eso le sale a cualquiera. Ahora, la excelencia amerita tiempo, dedicación, revisión exhaustiva para que lo que salga sea bueno, ¿sí? Así que la predicación también fue una forma como Dios determinó que debía comunicarse el mensaje. Así que si hoy predicamos, quiero decirle que esto se le ocurrió al Padre. Fue la forma como Dios dijo y se le pareció que era la mejor manera. En la antigüedad los heraldos eran los que comunicaban los edictos reales y salía alguien y el rey manifiesta hoy esto al reino, a todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el heraldo no era lo más, ¿cómo se dice esta palabra? Él no era la figura, él era un anunciador, él era un vocero, ¿sí? Él era un comunicador. No era su testimonio lo más importante. No era su criterio lo más importante. Él tenía un mensaje que salió del rey y él venía a ser un instrumento para proclamar las ideas del rey. Por eso, cuando el Señor determinó de qué manera lo vamos a hacer, no lo hizo a la manera de los griegos, de la mentalidad helénica, que se iban a sentar, a elucubrar en sus argumentos y cómo ellos iban a difuminar, o sea, a diseminar la fe cristiana y que cada quien, pues, en libertad de pensamiento se le ocurriera qué le mete, qué le añada. No fue así. Sino que vinieron directrices certeras por revelación para que nosotros nos convirtamos en colaboradores del Espíritu Santo. Amén. Que lo que tenemos es que capturar el mensaje y ser el medio para proclamarlo y procurar contaminarlo lo menos posible y que llegue lo más fiel al receptor. Y lo que Dios hace es que toma las gracias y los talentos que tenemos para hermosearlo y para darle diversidad en la exposición del mensaje. ¿Sí? Así que cuando fue necesario usar alguna herramienta, también en la palabra vemos cómo Dios fue diverso. Y por ejemplo, en los tiempos, avanzamos, en los tiempos de Pablo, cuando Pablo cayó preso y estuvo limitado, entonces aparecieron las epístolas, que fueron las cartas de Pablo. Y fueron la manera como pudo diseminarse la verdad. Hoy tenemos también que meditar. En estos tiempos hay cosas que no se pueden hacer. Hay restricciones, hay limitaciones. También las tuvo la iglesia en los días de su primer tiempo. Pero entonces hicieron uso de los recursos disponibles. Y algo interesante allí es que también esto surgió de la necesidad y producto de la privación de la libertad. Así que Pablo no permitió que por no poder ir personalmente a transmitir el evangelio dejara de transmitirse la verdad. Nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir la verdad que necesita escuchar Venezuela a través de las formas y posibilidades que podamos nosotros tener, sean costosas o sean económicas, porque lo mismo es para Dios, porque Él provee para lo mucho
y provee igual para lo poco. Amén. No es excusa. Lo importante es obediencia a responder a la necesidad presente. Así que si nosotros vemos el uso de los medios en la historia para la difusión del evangelio, podemos también aprender de muchas cosas que ocurrieron en el pasado. Por ejemplo, vemos cómo la imprenta fue una bendición en los tiempos de la Reforma, porque en 1450 Gutenberg, el alemán, cuando inventa la imprenta o la mecaniza y produce la primera Biblia, eso trajo como consecuencia que pudo diseminarse la palabra que estaba vetada. Nadie podía tener ejemplares de la Biblia, aparte que había una postura de la iglesia para impedirlo. Pero eso permitió que muchos ejemplares llegaran a las manos de mucha gente, y luego, a través de las investigaciones de Martín Lutero y los padres de la Reforma, fue posible que todas esas ideas y todos esos criterios que podían haberse eliminado fácilmente fueron masificados a través de la imprenta, y permitió que fuera indetenible el pensamiento reformista, que llegó a un punto de penetrar toda la sociedad de su tiempo. Y fue tan fuerte la influencia incluso de Martín Lutero, incluso para su cultura, que por medio de la traducción de la Biblia al alemán logró unificar una lengua que estaba dispersa y vino a ser como el canon de la lengua alemana. Así que no solamente fue una contribución a la fe, también fue una contribución a la cultura de su pueblo. Amén. Así que también la radio, en cuanto a la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, fue una herramienta que también la iglesia entendió que tenía que tomar. En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, aunque la iglesia estaba un poco timorata, algunas emisiones en algunas naciones empezaron a emerger. La Voz de la Esperanza fue una de ellas en California, ya al final de la guerra, en 1942, que todavía está al aire esa señal, a través de la señal abierta y del internet. Y nace un ministerio precioso que es Radio Transmundial. ¿Saben? El presidente de Radio Transmundial era un hombre que trabajaba en los inicios de la era de las computadoras. Él trabajaba con la IBM y era un hombre de la alta gerencia. Pero un día un trabajador le preguntó, porque él siempre predicaba y se llenaba de informando muchas cosas, y le dijo: ¿usted cree que la gente que está en el África, que no conoce a Jesús y se muere, se va al infierno? ¿Usted verdaderamente cree eso? Sí. Y le dijo: ¿y entonces por qué usted no está haciendo nada para resolver eso? Y dice él en sus memorias que desde ese día, entonces, esa silla de gerente ya no fue tan cómoda. Y empezó a ser confrontado. Eso lo llevó a renunciar a su trabajo. Cuando renunció, inmediatamente le ofrecieron el cargo que él había estado esperando toda la vida. Decidió no hacerlo, se fue a estudiar y vino todo un proceso. Y Dios le habló de las comunicaciones y entonces se movilizó y Dios empezó a quebrantarlo y le mostró que los españoles que habían estado pasando por la guerra civil española y luego estaban bajo la dictadura de Franco, necesitaban escuchar la palabra, y Dios lo guió para ir a Marruecos y desde Marruecos comprar y montar una emisora de radio por medio de la cual viajar a través de todo un estrecho hasta que las ondas se metieran en España y de esa manera evangelizar España. Y al poco tiempo esa señal se expandió y llegó a cubrir más de 40 naciones. Y hoy Radio Transmundial es una de los íconos de la radiodifusión cristiana en el mundo. Todo nació por un hombre visionario que fue movido de su comodidad a obedecer a la necesidad de un mundo que necesitaba la palabra. ¿Qué hace falta para que nosotros nos movilicemos? ¿Hasta dónde tienen que llegar los niveles de crisis y de necesidad? Estamos en este congreso transformando sociedades porque los primeros que Dios nos quiere transformar es a nosotros. Renovados y transformados, que podamos traer transformación. Las cadenas de televisión satelital aparecen en la escena también y hacen posible que muchos sueños a través de la televisión cristiana pudieran empezar a emerger y tomar los aires de las naciones. Y vemos entonces cómo empiezan a surgir cadenas como TVN y después en Sudamérica como Enlace Televisión
y después cadenas como la Cadena del Milagro Internacional del evangelista Gigi Ávila, y empiezan a emerger una serie de señales satelitales donde hoy tenemos acá al director de uno de los canales de televisión satelital que tenemos el privilegio de tener en Venezuela, canal pionero cristiano de televisión satelital, que usted lo escucha así, pero usted no sabe la complejidad de lo que eso significa. Los costos operativos de mantener un uplink, que es un equipo, y levantar la señal y tener alojamiento en un satélite y pagar la renta en dólares para poder estar ahí. Eso es una millonada, porque todo se paga en divisa internacional. Y lo cierto es que las películas cristianas empezaron a emerger y el evangelismo audiovisual, estamos en esa temporada donde pudiéramos decir que del 2004 para acá ha habido una revolución con la película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Y hemos visto cómo la estética y la calidad en el cine cristiano ha ido ganándose un lugar para irse creando una especie de género. Y hoy tenemos un desafío. El cine está esperando por la iglesia en un contexto múltiple, porque hay muchas cosas que comunicar que tienen que ver con los intereses del reino. Y el escenario está servido porque hay una carencia, hay una necesidad, hay una población que está esperando por mensajes que sean relevantes y edificantes. Y sabemos todos pues que estamos en la era del desarrollo comunicacional más exorbitante, la era del internet, de las redes sociales, donde todo se ha vuelto al alcance. Antes todo era muy complejo, hoy no tenemos justificación. La internet nos permite ahora nosotros a través del streaming tener señales de audio, de video, poder hacer transmisiones como esta, que se está haciendo una transmisión en directo y de cualquier lugar del mundo nos pueden estar viendo. Y hoy pues a través de esta posibilidad podemos hospedar nuestras páginas, podemos subir todos nuestros materiales, la gente los puede descargar en cualquier parte del mundo a un costo ínfimo. Y ahora a través del boom de las redes sociales, pues usted sabe a lo mejor mucho más que yo de eso, que está más metido allí, cuál es el impacto que puede tener. Y lo sorprendente es, ¿qué está haciendo la iglesia con eso? Porque se está usando para muchas cosas, pero el impacto que nosotros estamos dando es mínimo. Ahora veamos, más de 1.860.000 personas están conectadas mensualmente en Facebook. Más de 1 millón, 1.000 millones están conectados mensualmente, estadística del 2016 en el YouTube, en el Instagram, más de 700 millones están conectados y más de 328 millones, cifras hasta el 2016, también tienen Twitter y están en una era de la información instantánea. Así que tenemos un mundo globalizado, donde las aplicaciones como esta han hecho posible, hermanos, que hay decenas, centenas de aplicaciones nada más con la Biblia, más de 1.500 tipos de traducciones infantiles de hombres y de mujeres y de todo lo que usted se imagine que han estado produciendo las diferentes aplicaciones. Y avanzando en el tiempo también vemos hoy cómo a través del WhatsApp, que es un medio de mensajería instantánea, pues también más de 1.200 millones de personas están constantemente interconectadas y por eso vemos hoy cómo algunos gobiernos están procurando controlarlo, porque se han dado cuenta de su efecto, se han dado cuenta de su poder de penetración. Pero qué tremendo. Cuénteme qué problema tuvo Jesús con César. ¿Usted vio algún conflicto de Jesús? La élite política de su tiempo poco tuvo que tener problemas con Jesús. El problema de Jesús fue con la religión, ¿sí? Con la envidia del sistema religioso que se sentía desplazado por el mensaje de Cristo. Pero Cristo les dijo bien cuando lo tentaron, le dijo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, porque lo que yo vengo a plantear no es natural ni carnal, no es de este mundo mi reino. Y si César no les gusta, ustedes son los responsables. Porque por causa de su desobediencia es que tienen este imperio que los gobierna. Es lo que Jesús les estaba queriendo decir. Y cuando quiero decir eso es que Jesús no se vio estorbado en su mensaje por el sistema. Si nosotros somos cristocéntricos y nos convertimos en los embajadores de la reconciliación,
amados, son más los que van a estar de nuestra parte que los que se van a oponer. Amén. Pero tenemos que estar enfocados. Nosotros no estamos para tumbar a nadie ni para ponerlo. Nosotros estamos para proclamar las grandezas de un Dios vivo, para reconciliar a esta nación. Tenemos que tomar la radio, la televisión, es para que los venezolanos se encuentren entre ellos, se perdonen entre ellos, se encuentren con el Padre y aprendan a vivir conforme al diseño del cielo, que es el que hace que la gente sea feliz y prospere integralmente. Amén. El problema es que estamos haciendo muchas cosas que no debemos. Y el peligro es que también lo estamos masificando. Y de esa manera desenfocada estamos usando los medios de comunicación. Y la calidad y la excelencia es importante en la destreza del uso de los medios. Y yo voy a ir rapidito, ¿verdad? Porque lo único que quiero decir acá, amado, un medio de comunicación en general, todos tienen una gran influencia. Y obviamente el mensaje que se transmite por ahí es muy peligroso. Puede ser de gran beneficio como puede ser de gran consecuencia. Un día, conversando con el doctor Alberto Motesi, nos decía, yo veo los medios de comunicación como un cañón, que si está bien direccionado y calibrado, es una bendición porque le da el objetivo y se logra lo que se quiere, pero si está descalibrado, hace un desastre. ¿Sabe cuál ha sido el problema? Una iglesia sin revelación de reino en los medios de comunicación, trayendo religión, trayendo hechicería espiritual, hablando mal de la gente. Usted sabe que en Puerto Rico, yo fui testigo, la generación de los años 70 y 80 le hicieron un gran daño a la isla de Puerto Rico, porque los primeros evangelistas que empezaron a tomar los medios de comunicación a través de las radios se ofendían públicamente, se criticaban, se sacaban los paños sucios al aire y toda la gente los escuchaba y decían, para ser cristiano yo prefiero quedarme como, y aquí, y no me meto en eso. Y crearon un paradigma tan fuerte que miles de puertorriqueños cerraron sus corazones a la fe cristiana. El peligro. ¿Sabe lo que pasó cuando aquel famoso televangelista que lamentablemente falló en su integridad y Europa más de 20 años estuvo cerrada al evangelio? Yo recuerdo cuando en España decían, no creemos en eso. Y estaban refiriéndose a todo ese testimonio que había quedado expuesto, porque al que más se le da, más se le demanda. Así que, pues Dios nos demuestra en su creación lo perfecto, lo delicado que es. Vemos a Pablo cuando escribía también, él queriendo hacer las cosas con excelencia, se buscó un escriba que le ayudara en la elaboración de los manuscritos. Vemos que cuando en la edad antigua el texto hebreo original, la Torah, se quiso conservar y los escritos originales estuvieron ahí los masoretas para con mucho detalle cuidar el texto bíblico. Nosotros tenemos que aprender de estos principios. Hoy en día somos muy relajados. En la edad antigua los escribas se dice que tenían pinceles de oro y que no cualquiera podía transcribir las escrituras, y había un celo, había un cuidado. Nosotros tenemos que retomar ese temor a Dios, porque uno de los mandamientos es que no vamos a blasfemar el nombre de Dios. No vamos a tomar el nombre de Dios en vano. Hoy en día, como comunicadores, constantemente usamos el nombre de Dios en vano. Y eso ha traído como consecuencia una generación que no tiene temor a Dios, porque no lo ha visto reflejado en muchos de nosotros. Ahora, rápidamente, algunas limitaciones importantes en los medios de comunicación, amados, es entender que la evangelización es un proceso, ¿sí? Y usted puede decir, no, yo creo, Dios me dijo, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero la materia prima que todos tenemos acá es la fe. Pero el apóstol Pedro se le reveló algo y dijo, mira, a la fe tienes que añadirle algunas cosas. Y la evangelización es un proceso. La conquista de los medios de comunicación, que es para llevar el mensaje del Padre, que es evangelizar, tiene un proceso. Todo comienza con la fe. Estamos aquí por fe porque creemos que somos los instrumentos que Dios va a usar. Amén. Pero Dios nos dice hoy, añade a tu fe virtud. Y la virtud tiene que ver con las capacidades, con las habilidades, que hay que desarrollarlas. Es como un músculo que tú quieres hablar, quieres ser un locutor, quieres ser un actor. Tienes que entrenar, tienes que practicar, tienes que desarrollar la virtud. Entonces vemos muchas veces, el mundo lo hace.
No ponen a cualquiera en la pantalla, no ponen a cualquiera, pero la gente se hiere cuando usted le dice, no, usted no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque usted se come la R, se come la S, usted no se sabe expresar. No, pero es que entonces hacen acepción de personas. Y la Biblia dice que no se puede hacer acepción de personas. No, papá, además eres feo para ser el ancla del programa. No se puede. Tú sirves para otra cosa. Es que si Dios te hizo con una gracia para la televisión, es para la televisión. De repente te hizo con una gracia es porque tú eres el de los atriles ahí, tu diseño allá, pues tú no apareces en la cámara. Pero aparece todo lo hermoso que tú haces. Cuando tiene identidad, usted no tiene problema. Usted dice, Dios me hizo así, yo soy feíto, pero a mí el Señor me quiere y no hay problema con eso. Añade a tu fe virtud y a la virtud conocimiento. Y al conocimiento dominio propio y paciencia. Amado, esto no es corriendo. ¿Sabe qué me preocupa? Por ejemplo, yo administro un medio de comunicación hace 14 años, una radio, y tenemos ahora 2 radios más y estamos trabajando. Y el problema es que yo veo, por ejemplo, que son los más novatos, todos los que quieren hacer radio, quieren hacer televisión, pero a veces veo también que los que realmente tendrían la madurez no lo están haciendo. Y a veces porque no hay una apreciación, no hay una valoración de realmente el impacto de los medios de comunicación. Y los muchachos porque están animados, porque quieren, y no estoy descalificando, estoy queriendo decir de que hay una gran responsabilidad. ¿Sí? Entonces tenemos que prepararnos, tener la paciencia también para formarnos y para entender que allá afuera nos van a observar. Y que si lo que está haciendo ahorita mi hermano Teófilo, que está ahí en Globovisión, está con una propuesta, él ha tenido que cuidar los detalles, ha tenido que trabajar, empezó con algo sencillo para poder después llevar algo más complejo, porque conoce sus limitaciones, porque dice, si yo me tiro por todo y no puedo responder, no solo se me cierra la puerta a mí, se le cierra la puerta a todos los que vienen atrás. ¿Sí? Cuando hay una convicción de reino, entonces entiendo la responsabilidad de lo que yo estoy haciendo. No se trata de mí, se trata del reino. Y otro desafío es que el reino pues opera a través de una relación personal, pero los medios de comunicación son impersonales. ¿Y qué quiere decir eso, amado? Que los medios no lo pueden hacer todo. El problema no es radio cristiana, televisión cristiana, prensa cristiana. El problema es hombres y mujeres que verdaderamente vivan la palabra. Porque los ángeles no evangelizan. ¿Por qué Dios no puso a evangelizar a los ángeles? Porque esa no es su comisión. ¿Sí? Y la Biblia sola no funciona. Mire cuánta Biblia se ha regalado al mundo, amado. ¿Cuántas Biblias regalan los gedeones? Cientos de miles. Muchos se convierten, pero la Biblia no funciona sola. Esa persona que tiene la Biblia necesita alguien que se la enseñe, alguien que le dé testimonio de que viva por ella. Porque cuando Dios determinó enviar un mensaje, no envió un mensaje solo, envió a Cristo como portador de ese mensaje, que pudiera sustentar cada una de sus palabras. Dios te quiere enviar a ti, me quiere enviar a mí. Amén. Los medios solamente son el canal a través del cual Él nos quiere mostrar, pero el ministerio no es la televisión, el ministerio no es la radio, el ministerio eres tú. ¿Sí? No son los equipos, tú no necesitas equipos, Dios te va a dar los equipos que tú necesitas. Todos los ministerios hemos empezado con casi nada. Dios está viendo si realmente creemos en lo que Él nos ha dicho y somos confiables para lo que Él nos ha dado. Por eso Él siempre va de menos a más y te va dando, hasta que entonces tú puedas administrar cosas mayores. Y para eso es que Él nos ha estado preparando en esta hora tan difícil. Amén. Y avanzo para ir terminando. Algunos desafíos del monte que tenemos todos nosotros aquí. Uno, tenemos que impartir la visión. Todavía creo que hay mucho que hacer con respecto a la iglesia, de que nos apropiemos. ¿Por qué este lugar somos tan poquitos? Si estamos hablando de algo tan determinante. Decimos queremos que cambie Venezuela. ¿Cómo va a cambiar Venezuela? Si no a través de nosotros. Si no es tomando los montes, penetrando las esferas. Entonces necesitamos estimular la conquista de los medios y tú y yo tenemos que hacernos un apasionado de eso. Poder hacer puentes entre los medios y la iglesia. Traer un acercamiento. Requerimos que los líderes que Dios ha establecido en su iglesia, que son sus pastores, lo entiendan, porque la iglesia no avanza si no avanzan sus pastores. Y necesitamos crear un sentido de propósito y de pertenencia que nos permita entender que los medios nos pertenecen, que Dios los estableció para eso. Globovisión está ahí para que usted lo utilice, y está Venevisión para que nosotros los tomemos, y las infraestructuras que haga falta Dios la va a crear. Y creo, le voy a decir proféticamente, creo que viene un tiempo donde muchas cosas que ya están, Dios nos las va a entregar para administrarlas, porque no hay mucho tiempo tampoco para hacerlas de cero.
Cuando vino el avivamiento en Corea, uno de los canales de televisión nacional más grandes se convirtió el dueño y ¡pum! Se lo entregaron a Paul Yonggi Cho para que de la noche a la mañana, ¡pum!, ya Corea del Sur tuviera un canal nacional de televisión. Y creo que cosas sobrenaturales vienen, por eso tenemos que prepararnos para ese momento. Amén. Termino con esto. Tenemos que entrenar, amados. Debemos entrenar la iglesia en el uso de los medios y por eso se está haciendo este entrenamiento. Debemos invertir en capacitación, en formación de recursos humanos. Si hay algunos pastores acá, es un tiempo de empezar a valorar, decía el apóstol Ignacio. El problema es que por mucho tiempo dijimos, este no es profeta, no es evangelista, no es apóstol, no es maestro, no es músico, no me sirve. El camarógrafo, bueno, eso puede hacerlo cualquiera, es escritor, mejor que se dedique a algo productivo. Y ahora empezamos a reconocer que verdaderamente necesitamos de todos los talentos y las gracias para que el reino se manifieste. Y tenemos que entender que es un tiempo de involucrar a los entrenados. Por mucho tiempo en la iglesia, mis hermanos, el problema fue que enviamos a los disponibles. Sí, pero eso no lo hizo el Señor. El Señor tomó a los disponibles, los entrenó y luego los envió. Pero el problema es que nosotros enviamos a los disponibles que no están entrenados. Y después las consecuencias son terribles. Y necesitamos seleccionar y direccionar en virtud del dominio, las destrezas y la madurez del carácter a aquellos que han de ser empoderados para el uso de los medios. Usted y yo estamos aquí, Dios nos está diciendo, pues, tengo grandes cosas contigo, pero prepárate, porque voy a tratar duramente tu carácter, voy a formarte porque tienes que soportar la presión de tú ser un reflejo de mi reino y ser una imagen en los medios donde yo te quiero usar. Y eso nos lleva también, y cierro con eso, a la necesidad de evaluar constantemente para perfeccionar y corregir lo deficiente e innovar y adecuarnos a los requerimientos y a las necesidades del tiempo presente. No podemos nosotros ser extemporáneos, amados. Quiero invitarla a que se ponga de pie un momento para terminar. Sabe, muchas veces nosotros tenemos buenas intenciones en los medios, pero tenemos una gran competencia, amados. Queremos hacer televisión y la estamos haciendo, ¿sí? Pero hoy en día tenemos que competir con Discovery Channel. Tenemos que competir con grandes imperios de las comunicaciones, que donde mayor exigencia tenemos, es importante el contenido, pero también es importante la estética, también es importante la calidad, ¿sí? Yo recuerdo cuando yo trabajaba con un canal satelital y estábamos en 6 satélites, gastábamos una millonada, pero cuando usted prendía el canal se veía de colores así y todo era un desastre. Y la escenografía era un desastre. Yo decía, pero ¿quién se va a quedar a ver esto? Tiene que haber demasiado aceite, demasiada unción para quedarse aquí media hora viendo este programa. Entonces, necesitamos nosotros ir por la excelencia, amados. Y sí se puede. Porque cuando Dios ve que nosotros con lo que tenemos damos lo mejor, Él nos va a añadir lo que nos falta, los recursos, los equipos que hacen falta. Amados, la palabra del Señor dice, convocad a los valientes, proclamad guerra. Y diga el débil, fuerte soy. Suban al monte y tomen las espadas y tomen los azadones. Esta es la hora de subir y conquistar. Y así como en los días de David, él, uno de sus valientes, amados, uno de sus valientes se levantó y enfrentó a un egipcio que tenía una lanza en su mano. Esa lanza representa el poder y los medios son un poder en las manos del sistema del mundo. ¿Y qué hizo este valiente? Él lo que tenía era un palo. Pero él tuvo la habilidad de quitarle la lanza al egipcio y con su propia arma derribarlo. Dios está levantando una iglesia que se atreva a quitarle las armas al enemigo. El enemigo ha tenido el arma del cine, de la televisión, del internet, de los medios diversos. Él se ha posicionado porque nosotros se lo permitimos, pero esta es la hora de una generación aguerrida que se levanta y dice, no te pertenece, la creatividad vino del cielo, tomo esa arma y determino traer los principios del reino, porque yo voy a ser ese instrumento comunicador que va a hablarle a esta generación para decirle que los diseños del cielo son los diseños para esta nación.